Hemos invitado en esta noche a Luis Arce Catacora, gracias por estar acá con nosotros. Al 83,49%, según los datos oficiales, usted sería el próximo presidente de Bolivia. Bienvenido, buenas noches. Jorge, muy buenas noches a los televidentes, muy buenas noches, gracias por la invitación. Evidentemente esto está confirmando no solamente las encuestas de las Boca de Una que salieron el domingo pasado, sino también nuestro sistema de cómputo que teníamos en el movimiento al socialismo. ¿Cómo ha recibido dentro del movimiento al socialismo estas cifras? No solamente el recuento rápido de votos, sino además cómo ha ido avanzando, ya estamos al 83,49, cómo ha ido avanzando el cómputo oficial. Bueno, hemos estado en la casa de campaña esperando los resultados junto con nuestro hermano David Choquehuanca, los miembros del Pacto de Unidad, los compañeros que han estado colaborando en la campaña y muchos seguidores, mucha gente que se dio cita esa noche con, bueno, primero el alargue que todos hemos vivido ha sido un poco preocupante por el tema de que no salían los datos. Nosotros teníamos unos datos que queríamos que se confirmen con la tendencia de las encuestas, siempre con una intriga de que sí iba a haber o no iba a haber alguna falla, algún problema, pero yo creo que los resultados han sido bastante positivos dentro del marco que nosotros habíamos estimado en un principio. Ahora, cuando estamos viendo los datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral, ya en la interna y después de algunas horas y cuando ya se está conociendo cómo va avanzando esto, ¿ustedes esperaban este resultado? ¿Tenían previsto este resultado? Que puede en todo caso variar en algo, falta todavía un 17%, un 16% por ser escrutado como cómputo oficial. Bueno, el resultado que está saliendo es algo más de lo que nosotros habíamos esperado. Yo había hecho unos cálculos ahí personales y estábamos mirando al 50,3%. Íbamos a ganar con más del 50%, eso también lo he dicho en varias concentraciones, en los cierres de campaña yo les decía que íbamos a ganar por encima del 50% y ahora nos acercamos a un 54% y quizás, de acuerdo a lo que estoy viendo, podría inclusive alcanzar el 55%. Ahora, usted me imagino que ha estado viendo lo que ha estado pasando en el país, ¿no es cierto? Hay algunas concentraciones de protesta en Santa Cruz, hay algo que también se está registrando en Sucre, en Chuquisaca, hay también concentraciones en Cochabamba. Esto nos muestra, nos grafica que de ser usted presidente, de confirmarse estos datos, consolidarse estos datos en los porcentajes que se vaya a consolidar en las próximas horas, en realidad una de las tareas más importantes sería precisamente el tema de pronto la reconciliación, el volver a encontrarnos, el generar un clima de paz. Bueno, son grupos felizmente marginales, no es una gran mayoría porque quedó demostrado luego del resultado de las elecciones que no son mayoría, nosotros somos mayoría. Pero lamento que estén recurriendo a este tipo de acciones que nos recuerda a octubre del año pasado. En octubre del año pasado el movimiento al socialismo también ganó las elecciones y salieron a la calle, inventaron el fraude, todo lo que dio lugar al final al golpe de Estado de noviembre. Entonces lamentamos que estos grupos que no aceptan resultados, no aceptan la derrota y además de manera muy contundente, creo que no debe haber la menor duda en que ha sido una de las victorias que hemos tenido nosotros como movimiento socialismo más abultadas con respecto a nuestro inmediato seguidor y lamentamos que estén patrocinando este tipo de cosas que en realidad lo único que hace es mostrar quiénes son los violentos, porque usted recordará que el actual ministro de gobierno y todos se esforzaban por decir que nosotros éramos los violentos, que nosotros íbamos a ocasionar todas las cosas a la policía, a las fuerzas armadas, a custodiar un día tranquilo de elecciones donde no hubo necesidad de todo ese aparataje que hemos visto en nuestro país. Por lo tanto, nosotros no somos los violentos, nosotros hemos ganado de manera limpia, en democracia, en las urnas, con voto limpio, y ellos son los que en realidad ocasionan estos problemas, no es el MAS. Bueno, ahora muy bien, a partir de estos resultados, todavía falta un 16% por ser escrutado. Todavía no se está conformando internamente la comisión de transición, se está analizando este tema. Ustedes van a esperar el cómputo oficial para saber, bueno, el porcentaje final, pero ¿y después cuáles serían las tareas inmediatas a desarrollar? Bueno, internamente estamos tomando algunas acciones, algunas tareas del cierre de campaña, en fin.
y también estamos ya definiendo las comisiones que vamos a plantearle al actual gobierno para que podamos hacer un tránsito tranquilo, pacífico y en beneficio de la población, para que no haya problemas, ¿no? Así que estamos también, como usted bien lo dice, esperando los resultados finales. Yo creo que a este paso mañana, quizás pasado mañana, ya pudiéramos tener los datos finales. Todo depende del Tribunal Supremo Electoral, que pueda consolidar y de una vez determinar, ¿no?, al ganador y con las cifras definitivas. Y por lo tanto, a partir de ello ya nosotros tomar acciones también de manera muy clara con el gobierno para esta transición y para nosotros empezar a planificar el gobierno. Bien, voy a hablar ahora de la transición, precisamente que usted me refiere, y un poco más adelante vamos a volver a ver estos resultados, porque en función a esos resultados es que se definen muchas cosas respecto al control en la Asamblea Legislativa, a la presencia en la Asamblea Legislativa, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entonces, claro, por supuesto, aquello facilita mucho la gobernabilidad para quien vaya a ser presidente respecto a los proyectos que pueda tener, proyectos de país. En el tema de la transición, ¿cuáles son los puntos fundamentales que ustedes, por ejemplo, han empezado a definir en materia económica, en materia de salud, en materia social, de seguridad, en estas comisiones que se están conformando? Bueno, nosotros estamos planteando 4 comisiones, 5 comisiones. Una, la económica, tiene que ver con todos los sectores. Estamos hablando de lo social, la comisión política, la comisión de obras públicas, que eso es muy importante, por eso lo estamos tomando aparte, y la comisión de protocolo, que tiene que ver para comidas al proceso de transmisión de mando, invitaciones a mandatarios y organismos internacionales y todo lo protocolar que normalmente sucede en este tipo de eventos. De estas 4 comisiones, ¿cuál es la que más a la que más atención le va a poner? Bueno, creo que todas son importantes, sin embargo, por supuesto, la parte económica para mí es fundamental, para que nosotros podamos mirar los datos, ¿no? No hay transparencia, lamentablemente, en los datos económicos. El gobierno no transparenta como nosotros lo hacíamos en la página web del propio Ministerio de Economía, muy retrasada la información, en fin. Eso nos gustaría saber para ya diseñar las medidas económicas, que nosotros ya las tenemos listas, pero que hay que dar la puntada final, mostrando, viendo la estadística, los números en los cuales vamos a enfrentar. ¿Qué país está recibiendo, prevé usted, económicamente? ¿Qué país, pues? ¿Qué país usted prevé estar recibiendo económicamente? Caramba, los indicadores que estamos recibiendo nos hacen pensar un país en una profunda crisis, ¿eh? Y nosotros lo dijimos, que íbamos a llegar al menos 11%, recuerda, creo que aquí lo dije, sí. En este mismo problema, y hemos llegado al menos 11%. Y lo dijimos hace 4 meses atrás, entonces lamentamos esa cifra muy negativa. No hemos tenido una cifra así, ni siquiera en el periodo de la UDP, que fue una crisis muy profunda que vivió el país. También el desempleo se ha triplicado de 4 a 12%, tenemos una cifra muy alta, la pobreza se ha incrementado, el déficit fiscal está sobrepasando el 9% del Producto Interno Bruto, y le estoy hablando de las cifras que más o menos uno puede inferir con la poca información que se tiene a mano. Entonces, otra cosa va a ser, estando ya en esta conciliación, en este periodo de transición, donde esperamos recibir información para darnos cuenta de cómo está la situación económica y poder más o menos calcular también, no solamente la magnitud de las medidas que hay que tomar, sino sobre todo el tiempo que nos va a tomar para salir de esta crisis. Ahora, don Luis Arce, el mundo entero está viviendo una crisis económica, ¿cierto? El tema de la pandemia no es solamente que se vivió acá en Bolivia o que se está viviendo solamente en Europa, es el mundo entero. Europa ha tenido que volver a cerrar sus fronteras, lo de España es dramático, se han endurecido mucho más porque, claro, la segunda ola llegó por allá. El mundo entero está viviendo una crisis económica. ¿Cómo enfrentar esa crisis económica cuando no solamente el problema es de nosotros, sino es el problema del mundo entero? En el caso boliviano son 2 factores que han generado esta crisis. Uno, el retorno del modelo neoliberal desde noviembre del año pasado, o sea, no había crisis de pandemia en noviembre, ni en la China. Este modelo ha estado vigente y viene en marzo. En marzo recién viene la crisis de la pandemia. Por lo tanto, tenemos 5 meses en que estuvo vigente el modelo neoliberal y destrozó la base económica que habíamos dejado. No hay inversión pública, no se han generado las condiciones para un crecimiento de producto, la recaudación de impuestos ha caído en 30%,
En fin, ha habido indicadores muy malos con lo que yo he señalado anteriormente, y eso refleja pues que no solamente es por producto de la pandemia como ocurre evidentemente en otros países, ¿no? En Bolivia es una mala política económica, el retorno al modelo neoliberal, y adicionalmente el tema de la pandemia. Entonces, para nosotros revertir este hecho, como lo decía cuando presentábamos al país nuestro programa de gobierno, por una parte está retomar el modelo económico, social, comunitario y productivo que pusimos en vigencia desde el año 2006, para decir, generación de excedentes, redistribución del producto y de los ingresos en el país. Por lo tanto, vamos nosotros a continuar con los bonos. Es imprescindible llevar adelante este bono contra el hambre. Eso es importantísimo, lo dijimos nosotros en abril de este año. No nos hicieron caso. Hay que hacer un bono de 1.000 bolivianos. Ese bono de 1.000 bolivianos, que ya tenía financiamiento asegurado, es lo primero que hay que lanzar para tratar de hacer reaccionar la demanda interna. Ahora, los bonos que se están pagando actualmente, o que se han pagado en esta administración, en este gobierno de transición, en su momento la presidenta Yanine Áñez decía: vamos a pedir a los candidatos que hagan un acuerdo para que los bonos que hemos pagado, más los otros bonos existentes, se sigan pagando al próximo año. Pero en realidad eran nuestros bonos. El bono canasta, el bono familia, esos bonos eran sobre la base del Juancito Pinto, de la renta dignidad, del bono Juan Azurduy. Eran los mismos bonos en las mismas plataformas para beneficiar a la misma gente, solo que por no a darle importancia a nuestros bonos del movimiento al socialismo le pusieron otros nombres. Pero usaron la plataforma que nosotros habíamos diseñado. Entonces, nosotros no vamos a maquillar, porque aquí el bono original era el Juancito Pinto, la renta dignidad, el bono Juan Azurduy, que vamos a mantener estos bonos. Y adicionalmente está este bono contra el hambre, que hay que empezar a inyectar en la población hasta que la demanda interna reaccione. Eso es muy importante. Hay que dar cuantos bonos sean necesarios para que se reactive la demanda. Ahí hay varios indicadores que hay que tomar en cuenta para verificar que esta demanda empieza a reaccionar. Pero por el otro lado, la producción también tiene ya su plan de reactivación en función de la industrialización con sustitución de importaciones que mencionaba. Está el tema de la seguridad con soberanía alimentaria, producción de alimentos, agropecuaria. Está el impulso al turismo interno como principales factores de corto plazo para poder sacar al país adelante, y los planes de mediano y largo plazo que se necesitan. Estamos hablando de la industrialización del litio y la generación de 41 industrias que se van a derivar del litio. Adicionalmente tenemos la siderurgia con el Mutune en Santa Cruz. Estamos con la exportación de energía eléctrica a los países vecinos, estamos con la industrialización del gas, estamos con la reactivación de la inversión pública, en fin, todos esos elementos hay que poner ya a jugar para que la economía empiece a reaccionar. Muy bien, tuvimos la oportunidad de hablar, en realidad ayer, lunes, los primeros minutos de lunes hablábamos por teléfono, cuando se conocieron precisamente los resultados no oficiales de la Fundación Jubilados. Usted decía: lo primero que voy a hacer si llego a Palacio es pagar el bono de 1.000 bolivianos. Así es. Si se consolida los resultados que estamos viendo, en segunditos vamos a actualizarlo del Tribunal Supremo Electoral. ¿Esto para cuándo? ¿Y qué otros bonos más podrían pagarse? Por supuesto, todo aquello depende de un análisis que se pueda hacer de la situación del país, pero no sé si ustedes ya han previsto algo más, aparte del bono de los 1.000 bolivianos, y para cuándo. Esto ya tiene financiamiento asegurado, o sea que es en realidad lanzar el decreto reglamentario y pagar. Eso va a tomar, qué sé yo, 15, 20 días hasta que empieza la liquidez a ingresar a los bolsillos de los bolivianos, especialmente como está diseñado de la gente más humilde. ¿Para diciembre? Sí, depende a cuándo va a ser la transmisión de mando, ¿verdad? Todavía no hay una fecha asegurada, pero estamos apuntando fines de noviembre, primera semana de diciembre, y luego viene, no se olvide, algo que me preocupa: el pago de los aguinaldos en el sector público, que tiene que ocurrir la primera semana de de diciembre, o la segunda semana de diciembre a más tardar. Nosotros, cuando estábamos en gobierno, pagábamos los primeros días. La población se debe acordar, nosotros siempre hemos sido puntuales en pagar, pero ahora no sabemos con qué grado de liquidez, recursos nos está dejando este gobierno. Ahora, usted toca un tema importante: el pago de aguinaldo. Si bien su preocupación es la administración pública, del otro lado también hay una importante fuerza que es el empresariado privado. Muchas de las empresas han tenido una contracción en su economía, han visto reducida su capacidad de generación de recursos. ¿Cómo apoyar a las empresas privadas y a quienes trabajan en las empresas privadas para el pago de aguinaldo? Bueno, lo que ha ocurrido durante todo este tiempo es
que el sector privado se ha beneficiado de varias normas que hemos visto, el no pago de impuestos, en fin, el diferimiento que se ha hecho de los créditos, todo ello. Pero lo que la empresa privada tiene que tomar en cuenta, si quiere que reaccione la economía rápidamente para que ellos mismos empiecen a producir más y a poco a normalizar su situación, tienen que ver que esto es muy importante, es reactivar la demanda interna. El bono apunta a eso, pero también el asalariado, porque el tema del bono contra el hambre básicamente es para los no asalariados. Pero los asalariados necesitan también una inyección de recursos que pueda hacer reaccionar esta parte de la demanda y que se beneficie también el sector productor y el sector empresarial a la larga. O sea, esto es una cosa que tiene que pensar, que no es gastar, sino es una inversión para que reaccione algo que han dejado que vaya. El empresariado prefería una inyección importante de capital. Entre las 4 bases que ellos consideraban como para lograr una reactivación económica importante en los días más difíciles de la pandemia, estaba precisamente meterle una inyección fuerte de capital a la economía. Bueno, han habido créditos que hay que empezar a evaluar ese plan, ¿no? Yo creo que no ha sido efectivo ese plan y ha habido inyección de recursos al sistema bancario, entonces hay que ver cuánto de recursos queda, cómo se ha inyectado y si eso está permitiendo que algunas empresas funcionen o no. Eso no lo podemos ver desde aquí afuera, hay que estar adentro para mirar efectivamente la inyección y el resultado. Sistema financiero, la relación cuando ustedes eran gobierno era buena con el sistema financiero. Era muy buena, sí. Inclusive ahora en la campaña hemos tenido un par de reuniones donde hemos compartido con el empresariado, les hemos hecho conocer cuál es el punto de vista que nosotros tenemos sobre la economía, en fin. Yo creo que ha sido una muy buena relación que hemos cultivado. Ahora ha habido un cambio de presidente de Asurán, espero que continuemos con la misma relación. Muy bien. En segunditos nomás actualizamos lo del Tribunal Supremo Electoral, por favor, ya ha subido al 84%. Esto está subiendo paulatinamente conforme van cerrando su trabajo, especialmente los tribunales electorales departamentales. Usted hablaba de 2 temas, el tema de la moratoria y el tema del impuesto a las fortunas. Sí. Eso fue lo que marcó durante la campaña. Esas son las 2 medidas que nos van a generar ingresos sin endeudarnos. No endeudarnos de los organismos internacionales, pero tampoco endeudarnos del Banco Central, porque esas son las 2 deudas que este gobierno ha activado y no sabemos realmente cómo está este tema, que es muy cuidadoso, hay que ser en este tema del endeudamiento externo e interno. Por eso nosotros habíamos planteado 2 fuentes de financiamiento para que las arcas del Estado puedan reaccionar rápidamente. 1, el impuesto a las grandes fortunas, y segundo está el diferimiento o condonación del pago de la capital de intereses que tenemos de la deuda externa con organismos financiadores, para decir BID, Banco Mundial, CAF, etcétera, que eso hay que entrar en una negociación para que puedan compartir el peso del problema de la pandemia, que hoy por hoy el país sigue pagando deuda externa, capital de intereses, cuando todos los países evidentemente hemos atravesado problemas por este tema. Ahora, una negociación es un sí y no. Bueno, podría que se dé, podría que no se dé. Nosotros, antes de proponer esto, hemos hecho sondeos, hemos hablado inclusive con el profesor Stiglitz en Estados Unidos, donde hemos estado diseñando esto, porque no solamente Bolivia se va a beneficiar, sino otros países más que estén en el mismo problema, todos en realidad en América Latina, para poderle plantear, ¿no? Y eso creo que los organismos internacionales van a poder entender que se trata de un problema muy serio que necesitamos que ayuden ellos y se pongan solidarios con los países que en realidad somos los accionistas de estas instituciones. ¿Y cuánto tiempo tiene para eso? Bueno, eso hay que hacerlo inmediatamente en función del gobierno. Ya vamos a mandar las notas, vamos a hacer la campaña para que podamos tener reuniones con los financiadores objeto de que entiendan este tema, este problema y nos colaboren a los países, a los accionistas en realidad, porque el país es accionista de estas instituciones y como accionistas deberían ellos haber tomado la iniciativa. No lo hicieron, simplemente activaron créditos, pero el crédito se paga, el crédito cuenta con intereses y en este momento no se puede pagar esos intereses a objeto de garantizar que los recursos puedan inyectarse en actividades productivas que reactiven, que reaccionen la economía. Don Luis, de confirmarse estos datos, usted sería el próximo presidente de Bolivia. Así es. ¿Está consciente que el 2021 va a ser un año muy complejo por todo lo que estamos conversando y estoy teniendo la oportunidad de hablar con usted? Económicamente va a ser muy complejo en cuanto a lo que pueda ser toda la reactivación, estas negociaciones, el bono,
el tema de la generación de empleo. El 2021 todavía parece ser un año que vamos a seguir sintiendo el coletazo del 2020. Yo diría que no solamente el 2021, lo dije. Esto nos va a llevar por lo menos entre 1 año y medio y 2 años y medio, con las cifras, con los datos que se publican y son de conocimiento general. Ya entrando vamos a ver exactamente cómo está la situación y vamos a poder decir también a la población, son 2, son 3 años lo que dure, ¿no? Eso viendo las cifras. Por el momento, o sea, no solamente el 2021, Jorge, lamentablemente, el hecho de haber jugado con la economía y de haber tomado malas medidas, vamos a sufrirlas, es un tema que queda permanente, lamentablemente, en la economía, y para resolver eso nos tomará por lo menos 1 año y medio. Por lo tanto, estamos mirando 2022, como para tener más o menos unas cifras que vayan a satisfacer. Ahora, yo le hablo del 2021 como un año complejo porque además hay demandas sectoriales, hay demandas de organizaciones, hay demandas sectoriales, hay problemas que los sectores no esperan, que los sectores quieren resoluciones rápidas. Entonces, socialmente, al margen del tema económico, socialmente también se complejiza la situación. No, sin duda. ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo administrar eso? Sin duda, en realidad ahora ya hemos tenido el efecto social y eso hay que sentarse de manera transparente con los sectores sociales, mostrarles la verdadera situación, con ellos mismos, acordar las medidas que se hay que tomar, concientizar de algunas medidas que hay que tomar para que entre todos empecemos a soportar este problema y resolver definitivamente la crisis que estamos viviendo. Muy bien. Permítame hablar de salud. Claro que sí. El tema de la salud se ha puesto muy difícil de ser manejado por precisamente el tema de la pandemia, las restricciones. El momento en que usted llegue a Palacio de Gobierno, ¿cómo va a cambiar lo que actualmente se está viviendo en cuanto, por ejemplo, a restricciones o en cuanto al manejo de la pandemia? ¿Usted tendrá una política de llegar a Palacio de Gobierno diferente en el manejo de la pandemia a la que actualmente se tiene? Claro que sí, hay varias cosas que no estamos de acuerdo y nosotros vamos a corregir los errores. Primero, creo que estamos entrando ya a una post-pandemia y aquí no se ha garantizado medicamentos para la población. Estoy hablando del medicamento ruso, del medicamento cubano, del medicamento chino, que han mejorado, han generado una serie de iniciativas que nosotros, por una tosudez de cerrarse ante estos países, la población ha perdido la oportunidad de tener esos medicamentos en las farmacias a disposición de los bolivianos para superar el tema del COVID. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo ya hablé por si acaso con con el presidente de Argentina, que están ahí experimentando, como usted sabe, el tema de la fórmula de Oxford, y se ha comprometido en que Bolivia va a ser uno de los primeros países en recibir esto. Lo mismo tenemos que hacer con Rusia, con China, en fin, abrirnos realmente y no dogmática e ideológicamente cerrarnos a un tema que a la población le interesa. Es un primer elemento. Eso en cuanto a medicamentos. Medicamentos, ¿no? Eso, okay. Eso, porque se supone que vamos a entrar a un periodo de pospandemia donde hay que cuidar dos cosas. Esto, la dotación de medicamento de generaciones que se estén dando para aliviar el tema del COVID, y el otro tema es cuidar que no haya ningún rebrote en el país. Entonces, para eso, evidentemente, hay que ver cuáles son los indicadores, cuál es la información que se tiene, porque yo tengo muchas dudas. Nos dijeron que el 6 de septiembre iba a ser el pico más alto, no fue así, ¿no? Nos dijeron que el 18 de octubre iba a ser el pico más alto, tampoco fue así. Entonces, no hay una transparencia en la información. Eso queremos ver cuál es el modelo que tiene el gobierno actual para ver qué se puede mejorar, cómo se puede ajustar desde nuestro punto de vista con los modelos externos que hemos hecho. Nosotros ya habíamos superado el pico más alto, ¿eh? Por eso cuando se postergaba y se postergaban las elecciones no tenía sentido y era un pretexto que usaba este gobierno, porque como han visto, ¿qué problema ha habido en este 18 de octubre? Ninguno. Y eso podía, inclusive, desde mi punto de vista, haberse hecho las elecciones el 3 de mayo. Pero en fin, lo cierto es que vamos a lidiar con este tema, vamos a tomar las medidas para que no haya ningún rebrote, viendo las experiencias que está viendo en Europa. Y también le comentaba lo de España, ¿no? Que se puso muy complejo. La información que tenemos de España es que no fue un rebrote como tal, ¿ah? Es otro tipo de factores. Entonces eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? La información que llega muchas veces no es
la que uno quisiera recibir, la más transparente, y lo que vamos a hacer es contactarnos con los gobiernos, recibir la información correcta, evaluar, medir y por lo tanto eso aplicar con el modelo exacto y correcto al caso boliviano. Ahora, cuando yo le preguntaba cómo va a manejar el tema de la pandemia, también me refería a, si usted llega a ser presidente, llega a Palacio de Gobierno, ¿va a abrir completamente los controles? Por supuesto el tema del distanciamiento social, el barbijo y todo aquello, el gel, y ese es un protocolo, pero las restricciones de circulación, los horarios y todo aquello, estamos en una cuarentena dinámica, ¿todo eso va a desaparecer o está en análisis? Eso hay que verlo, ¿no? Con las estadísticas claras o decirles de manera transparente, porque nosotros no sabemos sobre qué información el gobierno ha ido tomando decisiones sobre el tema del COVID-19, no sabemos, ¿no? Solamente recibimos que hay cuarentena dinámica cuando les parecía va a venir el pico más alto, no hay elecciones, en fin, ese tipo de informaciones que nosotros veíamos muy forzadas. Tenemos nosotros un modelo que hemos ido calibrando, que nos ha dado ya que en realidad en el mes de agosto ya había pasado el tema del pico más alto. Pero bueno, queremos ver, ¿no? Queremos ver la información y para poder tomar la mejor decisión para el pueblo boliviano. Nosotros sabemos que ya en muchos lugares, si usted visita las provincias, Jorge, ya nadie usa barbijo, todo el mundo hace su vida absolutamente normal. Estoy hablando de las provincias, uno sale a una ciudad intermedia y ocurre lo mismo. Lo único que hay restricciones y de alguna manera está cumpliendo es en las ciudades, entonces eso también hay que evaluar, ¿no? Yo creo que la población también ha llegado a un grado de cansancio en el tema de este tipo de restricciones, que quizás no ayudan, ¿no? Porque al final y al cabo el virus no tiene horarios de contagio, ¿no? Sino se toman las medidas correctas. Entonces todo esto lo vamos a evaluar en función de la información que recibamos de este gobierno. Se le ha criticado al anterior gobierno de los 14 años. Lo hemos tenido también conversando acá a propósito de eso en las entrevistas anteriores, el tema de los trabajos que hizo el gobierno de Morales en materia de salud, de dotación, de infraestructura, de IPENS y de todo aquello, incluso lo último que se estuvo haciendo el año pasado fue el Sistema Único de Salud. De llegar a ser usted presidente, de consolidarse estos datos que lo ponen como virtual presidente, ¿cómo va a enfocar el tema de la salud? ¿Se van a corregir los errores? ¿Se va a mejorar? ¿Se va a ampliar? ¿Se va a hacer más construcciones en materia de salud? Por supuesto, el tema del 10% no puede estar ausente a la pregunta. Bueno, mire, nosotros vamos a continuar haciendo nuestro plan de hospitales, que lo inauguraba este gobierno y decía que no habíamos hecho nada. Hasta marzo de este año, Jorge, tenían que haberse inaugurado 11 hospitales. Apenas este gobierno ha inaugurado 2, el de Montero, que ha pintado de colores de la señora Áñez, y el de El Alto. Son los 2 que nosotros hemos hecho y nos decían que no habíamos hecho nada. Hay otros hospitales que están por inaugurarse. Estamos hablando de Cobija, estamos hablando de La Jastampo en Sucre, estamos hablando de Yacuiba, en fin, varios otros hospitales que ya deberían estar entregados y continuar nuestro plan de hospitales, que en realidad, como lo vine a decir en algún momento acá, era responsabilidad de los municipios de las gobernaciones que no lo hicieron. Estoy hablando de hospitales de segundo y tercer nivel. Eso tenemos que hacer porque estas instancias subnacionales no lograron hacer su objetivo, y hacer los hospitales de cuarto nivel que ya estaban en marcha. Los hospitales de cuarto nivel, por ejemplo, nadie habla del proyecto que teníamos de la medicina nuclear en El Alto. ¿Ese proyecto en qué ha quedado? Ese proyecto es sumamente importante para detectar el tema del cáncer con los isótopos que se tenían que generar en este instituto para generar el PET scan que nos iba a permitir detectar que la gente tenía o no tenía el cáncer y dónde era y que por lo tanto si se había tenido metástasis. Todo eso debería haberse, no se ha generado absolutamente nada. Nosotros vamos a continuar con toda esa política porque no solamente es el COVID la causante de las muertes. ¿Continuar y mejorar o solo continuar? El tema de construcción y de esta política, por supuesto que continuar. Lo que hay que mejorar es el SUS, lo dijimos en nuestro plan de gobierno. Esto hay que aumentar, hay que incluir otras enfermedades, hay que sacar otras, de tal manera que la cobertura, ¿no?, de salud del SUS sea la mejor posible en función de este estudio que se ha hecho de las enfermedades mortales que tenemos en el país. Muy bien. ¿Me permite que actualicemos los datos del Tribunal Supremo Electoral, por favor? Vamos a actualizar los datos del Tribunal Supremo Electoral. Ya estamos por encima del 8401, al 8401 del Tribunal Supremo Electoral, cuando son las
22 horas con 40 minutos, 22 con 39. 53,34% en el primer lugar Luis Arce Catacora, que nos está acompañando en esta noche. En el segundo lugar, 29,89% para Carlos Mesa, Camacho con 14,71%, Chi con 1,55%, Mamani 0,49%. Son los datos del cómputo oficial al 84,01%, fuente Tribunal Supremo Electoral. Está actualizando esto constantemente, don Luis. Ahí está. ¿Qué le parece los resultados? Sí, poco a poco se va consolidando eso y más bien hay una tendencia a acercarse más al 55, que es la tendencia que nosotros lo hemos visto en ese momento. En cuestión de estadísticas, ¿esto podría tener algún tipo de variación? ¿Podría sufrir algún efecto de variación sustancial? La diferencia entre el, 53, a ver si entre 28, el cuadro, 53-34 del primero al 29-89 del segundo. Estamos hablando de casi 34 puntos. Sí. Estoy ya De 24 puntos. de 24 puntos. Sí. Faltan 16 por ser escrutados. O sea, esto es irreversible. Yo creo que vamos a acercarnos al 55. Usted apuesta al 55. Ahora, muy bien. En función a estos datos, se juega una situación que es muy importante, porque uno es la política que se vaya a implementar desde el Poder Ejecutivo y todo lo que hemos venido hablando de economía y de salud. Pero hay un partido aparte, se juega un partido diferente en la Asamblea Legislativa. Con estos datos se prevé una importante presencia en el Senado, pero también una importante presencia en diputados, pero no los 2/3 todavía. Sí, por el momento ¿Usted cree no, que ya? mientras estamos ahí no me preocupa tanto porque en realidad para garantizar una buena legislatura del movimiento socialismo se requiere mayoría, ¿no? Yo creo que hay una preocupación muy exagerada para buscar los 2/3, ¿no? Los 2/3 se necesita para algunas leyes en particular, pero no para todo. En la mayoría de las leyes se aprueba con simple mayoría, por lo tanto es lo que nosotros necesitamos para aplicar todo el paquete económico que estamos planificando y las políticas sociales. Por lo tanto, no nos preocupa tanto ese tema de los 2/3. ¿No va a haber la necesidad de hacer acuerdos políticos, usted cree? No sé si con la bancada de Comunidad Ciudadana o con la de Creemos, dependiendo de cuánta representación se vaya a tener, porque sí, por supuesto que van a tener representación. Para aplicar nuestro programa de gobierno no necesitamos ninguna alianza. Ningún acuerdo. Ninguna. Va a prescindir de los acuerdos políticos en todo caso. En todo caso, si ellos tienen alguna propuesta, ellos tienen que presentárnoslas y evaluar en la Asamblea Legislativa para poder implementarlas y beneficiar a la población, por supuesto. Muy bien. Eso en cuanto al legislativo. Se hablaba mucho de que la primera vuelta era una definición de poder y la segunda vuelta, si es que se hubiera dado, era una definición de presidente, pero que la primera vuelta tenía la esencia esa de controlar el poder, de garantizar el poder en el legislativo. Por eso es que se apostó mucho también a aquello, a haber regionalizado cómo había sido el voto. El MAS impone en varios departamentos, de acuerdo a los cómputos oficiales. Arranca, por ejemplo, en el caso de La Paz, casi 4, si no es que 4 senadores. Le da una presencia importante en este lado. No, yo creo que es una recuperación y agradecemos al pueblo paceño. Siempre nos ha aprobado y nos ha apoyado el pueblo paceño y bueno, no se podía esperar de otra manera porque los dos candidatos, el presidente y vicepresidente, son paceños, ¿no? Es un elemento importante y yo creo que el respaldo y el espaldarazo que hemos recibido del pueblo paceño es una indicación clara de nuestra candidatura. Pero hemos ganado en 6 departamentos de los 9 hasta el momento. Hasta el momento. ¿Cómo va a ser la relación con David Choquehuanca? ¿Cómo es su relación actual? Porque es una cosa tener la relación actual, que por supuesto estuvieron en campaña y todo aquello, pero ya es otra la relación cuando se está en el poder, entre la presidencia y la vicepresidencia que tiene la presidencia del legislativo. ¿Cómo se va a manejar? ¿Ya tuvieron una charla inicial de cómo es que van a llevar adelante esa relación? No, nosotros tenemos muy buena relación con David. Creo que de todos los ministros que yo he podido ver desde el 2006, David es el con el que mejor me he llevado durante todos estos años que hemos estado apoyando al compañero Evo. Entonces, yo creo que no vamos a tener ningún problema, siempre hemos coincidido en varias cosas, tenemos casi los mismos valores, principios, así que no veo ningún problema que vayamos a tener al momento de gobernar. Bueno, la pregunta que yo tendría que hacerles es, a ver, usted era ministro de Economía, David Choquehuanca era canciller.
saben cómo hicieron el trabajo, saben cómo se maneja el Ministerio, en todo caso de Economía, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora están en otra posición. De acuerdo a estos datos, ustedes serían presidente y vicepresidente, de acuerdo a los datos oficiales, que se van consolidando, por supuesto. ¿A quién le va a dejar el Ministerio de Economía? ¿A quién le dejaría usted la responsabilidad del Ministerio de Economía? ¿Y a quién Choquehuanca le dejaría el Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, todavía no hemos tomado ninguna decisión. Lo que estamos haciendo es cesar el tema de campaña, abrir este periodo de transición para que nos fluya la información que necesitamos tener para organizarnos y plantear un gabinete que sea el que nos ayude a sacar a Bolivia adelante. No se adelantó ningún nombre. No, para nada. ¿No tiene usted un hombre de confianza al que le dejaría la responsabilidad económica? Bueno, hay varios compañeros que ¿Usted estuvo trabajando con Guillén? Claro, Guillén era mi viceministro en su momento, ¿no? Entonces, no, hay varios, como vemos, felizmente en el Ministerio de Economía tenemos varios ex viceministros que han estado fungiendo y aportando, y también tenemos en otras reparticiones. O sea que hay la escuela, no se olviden que muchos de mis viceministros han sido mis alumnos en la universidad, y hay la escuela como para poder seguir manejando la economía, y por supuesto yo voy a estar viendo que todo se vaya llevando de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Muy bien. Esto me lleva a la pregunta, y estamos ya hablando del gabinete, a la pregunta de rigor. ¿Cómo va a conformar el gabinete? ¿Va a conformar un gabinete? Y me refiero, y por supuesto todavía me dicen no hay nombres, pero va a conformar un gabinete con una mirada en lo nuevo y una mirada en lo que pasó en los 14 años. Me refiero a, ¿va a utilizar gente que estuvo acompañando el proceso en los 14 años? ¿O va a apostar por un gabinete totalmente diferente? No, nosotros tenemos un movimiento de socialismo versión 2.0. Queremos incorporar a jóvenes profesionales que se han destacado durante todo este tiempo para poder aportar y continuar este proceso de generar nuevas figuras, proyectar nuevas figuras, en fin, dar cabida a nuevos elementos que son importantes para el proceso de renovación. Así que le vamos a apostar a la juventud, lo dijimos en varias de nuestras presentaciones. Hay que combinar evidentemente experiencia con juventud, eso es evidente. Sin embargo, la tendencia va a ser a que tengamos un gabinete cada vez más joven. Ahora, hay gente, ex autoridades que están asiladas acá en la Residencia de México. Entre ellas se encuentra Quintana. ¿Usted lo tomaría en cuenta, Quintana, para el próximo gabinete? No, en términos generales lo hemos dicho ya en varias reuniones. Nuestros compañeros que han aportado, que han cumplido su ciclo y han hecho un buen aporte en su momento al gobierno del movimiento del socialismo, yo creo que han cumplido justamente ese trabajo, su ciclo, y ahora necesitamos renovación. Y eso lo entienden perfectamente nuestros compañeros, porque hemos hablado con varios de ellos en este periodo. Ellos tienen, creo, otras funciones que cumplir, son gente valiosa que ha aportado. Creo que ahora, en este momento donde vamos a necesitar enfrentar nuevos desafíos, tenemos que recurrir a nuevos elementos. Ahora, usted utiliza una palabra, cumplieron su ciclo. Ya cumplieron su ciclo, eso quiere decir que ya cumplieron un ciclo, que ya... Es como la selección o como cualquier otro equipo de fútbol. Así es. El futbolista que ya cumplió su ciclo ya no es tomado en cuenta. Cuando usted dice muchos de ellos ya cumplieron su ciclo, es que usted ya no los va a tomar en cuenta. No, ya no. Yo creo que ni para embajadas ni para nada. Bueno, eso se verá, pero en el Ejecutivo, porque usted me preguntó del tema del Ejecutivo, en el gabinete no, ya vamos a buscar gente joven, gente con nuevas ideas, renovación, porque así nos demanda en las actuales circunstancias. Yo entiendo que ya le han hecho esta pregunta varias veces. Estuve leyendo algunas entrevistas que le hicieron en la televisión internacional y en los medios de comunicación internacionales, y por supuesto la pregunta recurrente es ¿qué va a pasar con Evo Morales? ¿Cuál va a ser la influencia de Evo Morales sobre el gobierno de Luis Arce y del gobierno de Choquehuanca? ¿Va a ser una especie de consultor, de asesor? ¿Va a tener algún otro tipo de acción dentro del Ejecutivo? ¿Cuál va a ser la relación de ustedes dos, Luis Arce y Choquehuanca, con Evo Morales? Bueno, definitivamente no va a entrar en el Ejecutivo. El compañero Evo tiene un rol muy importante, que continúa siendo el presidente del MAS. Entonces yo creo que ahí es importante su participación en el MAS para poder fortalecer el instrumento político, tener una muy buena relación con las organizaciones sociales que son parte del instrumento, ampliar, tomar puentes para incluir a más sectores. En fin, yo creo que
ahí cumple, creo yo, cumpliría un rol muy importante, pero en la parte del Ejecutivo esa decisión, todo va a depender de mi persona. Bueno, hablaba el fiscal departamental de La Paz, hoy precisamente consultado también sobre este tema, porque este es uno de los temas que usted está manejando en todos los ámbitos, en realidad, ¿no es cierto? El fiscal decía, los procesos contra Morales continúan y van a continuar y siguen. Entonces, son procesos legales, que habrá que, cada quien sabrá cómo se defiende en la justicia. Bueno, lamentablemente nos han iniciado a todos procesos de todo y de nada. Nos han calumniado, nos han enjuiciado, han judicializado la política, en fin. Tenemos que defendernos, tanto el compañero Evo como yo y otros dirigentes más, estamos pues ventilando nuestros juicios que nos han hecho en el órgano judicial, entonces ahí hay que, cada uno tiene que defenderse ahí. Muy bien. Cuando estamos hablando de Evo Morales, usted me decía, él va a ser es presidente del MAS, fue el jefe de campaña, tiene una influencia con los movimientos sociales. ¿Hasta dónde tendrá la posibilidad de asesorar la presidencia suya? Bueno, en realidad no he pensado en asesores. Yo creo que vamos a tener, por supuesto, reuniones con el MAS, con la Dirección Nacional, vamos a tener reuniones con organizaciones sociales, en fin, y ahí podemos intercambiar y, por supuesto, si hay sugerencias, serán bien recibidas, si hay críticas también, pero lo cierto es que las decisiones y las responsabilidades siempre van a ser de mi persona y de todos los ministros que estén actuando en el Ejecutivo. Muy bien, es importante. Tengo un tema también que quiero tocarlo con usted, es el relacionado a la corrupción. La corrupción es uno de los males que el país arrastra quizás desde la formación republicana y que se ha ido agravando, dependiendo de los periodos, se ha ido agravando bastante. Es una asignatura pendiente, es una asignatura que de una o de otra manera tiene que ser cortada. Hubieron denuncias de corrupción durante el gobierno del MAS, eso usted lo sabe, eso es innegable. Hubieron denuncias de corrupción durante este gobierno transitorio. ¿Con qué mirada, con qué lógica, cómo usted va a llegar al gobierno? ¿Cómo va a llegar al presidente como para de una vez dar la tranquilidad a todos de que la corrupción tiene que empezar a cortarse en absolutamente todos los niveles? ¿Cómo va a administrar, cómo va a manejar usted el tema de la corrupción? Bueno, nosotros hemos hecho, creo, varios esfuerzos. Nosotros hemos constituido el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Fuimos el primer gobierno que puso un ministerio de esa manera. Pusimos mucha normativa, la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, en fin. Hemos hecho varias cosas para erradicar la corrupción y allá donde hemos encontrado inclusive militantes, casos de YPF, por ejemplo, el señor Santos Ramírez, que fue involucrado en un caso de corrupción y fue demostrado, fue a la cárcel. Eso no ha ocurrido en los gobiernos. Aquí, por ejemplo, se siguen paseando las calles, mucha gente que ha sido acusada y que inclusive hay muchos documentos que demuestran que ha habido corrupción y siguen paseándose. Nosotros vamos a continuar con la política de que no puede haber corrupción, cero tolerancia a la corrupción. Y para eso también hemos diseñado, ¿no?, varias medidas adicionales a las que actualmente están vigentes y que no se cumplen. Por ejemplo, las compras estatales. Ahora este gobierno, con un decreto supremo, ha eliminado de las compras estatales de la transparencia que tiene que ver en el SICOES a las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana. Uno no sabe qué estará ocurriendo con la plata de los bolivianos en ese sentido. En fin, hay muchas cosas que se han violentado en este gobierno que nosotros les vamos a reponer y que vamos a incorporar adicionales controles, como por ejemplo la subasta electrónica, subasta electrónica de compras públicas. Es decir, ya no hay que uno va y le hace un charle a un funcionario público, ¿no? Aquí las ventas al Estado van a ser desde la computadora, de manera transparente, y luego se tocará un botón y se verá, todos van a poder ver quiénes han puesto qué precio y cuál es el precio adjudicado y por qué, todos se van a dar cuenta, y de esa manera vamos a ir transparentando también las compras del Estado. Eso ya lo teníamos el año pasado, tenía que lanzarlo yo. Ha habido un retraso en el sistema informático que no sé qué habrá pasado. Este gobierno debía haberlo hecho. Nosotros lo vamos a llevar adelante, toda esa transparentación, porque este sistema no va a ser solamente para el gobierno central. Queremos que las gobernaciones, los municipios puedan adoptarlo para que se transparente todo, porque no solamente es el gobierno central, también es el gobierno departamental, empresas públicas, etcétera. Hay un sinfín de instituciones que deberían adoptar este sistema transparente. Los expertos siempre han establecido que una de las bases, no la única, pero una de ellas, es precisamente garantizar y apostar por la institucionalización. Que hacer instituciones fuertes, independientes, garantizan de una o de otra manera una lucha eficiente y eficaz contra la corrupción. ¿Cómo va a impulsar usted? ¿Va a haber una institucionalización? ¿Va a haber meritocracia? ¿Cómo es que se va a manejar el tema de las instituciones?
si una denuncia existió contra el anterior gobierno de Evo Morales, era que se había cooptado varias instituciones. Usted conoce perfectamente, tuvimos la oportunidad de hablar sobre el tema de la judicialización de la política. Entonces, ¿usted va a apostar por el tema de la meritocracia, de la institucionalidad, de institucionalizar los cargos? ¿Cómo va a manejar esto? Bueno, depende de qué estamos hablando, ¿eh? Y si usted está refiriéndose al órgano judicial, evidentemente ahí hay que apuntar a tener la meritocracia, pero una meritocracia no como la que ocurría en el pasado, que era un cuoteo de las fuerzas políticas que estaban en la Asamblea. Eso no sirve. Hay que hacer una meritocracia en base a los criterios de la universidad, nacionales y extranjeras inclusive, ¿no? No sé, colegio de abogados, instancias que sean, que muestren, ¿no?, indicios de una mayor ponderación de los méritos profesionales, técnicos, teóricos que se pueda tener para que se desenvuelvan adecuadamente en el cargo. Eso es en cuanto a la justicia, por ejemplo, que es un tema que nosotros lo hemos planteado de esa manera. En el caso del gobierno central... Perdón, porque las elecciones no funcionaron. Por eso no funcionaron. Las elecciones en la justicia no funcionaron. Por eso mismo, en lugar de hacer elecciones, es retornar a la meritocracia, pero a esa meritocracia y no a la que nos acostumbraron los gobiernos de derecha, donde se cuoteaban los cargos de Poder Judicial en la Asamblea. Ese es un tema. En el caso del gobierno central de las empresas públicas, nosotros vamos a recurrir a la reserva moral que tiene el pueblo boliviano, que es la juventud. Vamos a contratar a jóvenes profesionales, donde ellos van a encargarse justamente de demostrar que los bolivianos no somos corruptos, de que los bolivianos queremos un cambio, y es un tema generacional también. Entonces, la apuesta para mejorar la calidad de formación, pero también de valores, principios que deberíamos tener en la juventud. Usted está queriendo jubilar a toda una generación política. En realidad, ha estado ocurriendo. Si tú te fijas, Jorge, lo que ha ocurrido, ahora tenemos mucha juventud. Uno examina la pirámide poblacional y la participación de los jóvenes es bastante elevada en la población, y eso tiene que reflejarse también en las entidades públicas, inclusive las privadas, ¿no? Para poder un poco balancear lo que significa esta nueva pirámide. Nada más que los jóvenes vienen con un chip diferente. Totalmente diferente. Trabajan mucho más. Lo he hecho yo cuando era joven y estimo también que lo vayan a hacer. Vienen con un chip diferente, tienen una visión del mundo totalmente diferente. Yo tengo hijos jóvenes y claro, me sorprende muchísimo la capacidad que tienen de el manejo de... Ya vienen con el chip incorporado en el gen de el manejo del teléfono, las computadoras y todo aquello. Es otra cosa. En el tema de narcotráfico, ¿cómo es que va a enfrentar su gobierno el tema del narcotráfico? Bueno, primero lamentar lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Ha habido un aumento del narcotráfico en el país en estos 11 meses, innegable, ¿no? Avionetas que salen del Beni hacia el Paraguay, hacia el Brasil, en fin, vergonzoso. Nosotros lo que vamos a hacer es retomar, porque hoy tenemos a la DEA otra vez metida, y cuando está la DEA metida hemos visto que aumenta en lugar de disminuir el narcotráfico. ¿Volvió la DEA a Bolivia, usted dice? Claro, está acá, pues no, hay varios norteamericanos que los hemos visto paseando ahí por las calles de la DEA. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es recuperar nuestra política soberana de lucha contra el narcotráfico, que nos ha dado un buen resultado. Esas políticas que han permitido reducir los cultivos de coca, de que ha generado una disminución real de la producción de cocaína y de otros estupefacientes en el país. Eso es lo que vamos a retomar, y por supuesto tomar las medidas para no convertirnos, como ocurrió en el pasado también, de dejar de ser un país productor, de ser un país tránsito de la droga. Eso también hay que evitar. El tema de la racionalización, ustedes en el gobierno anterior lo llamaban racionalización, antes del 2005 se llamaba erradicación. La presencia de cocales, según los informes últimos que han presentado los organismos internacionales, ha crecido. Hay una presencia en aquellos lugares donde no debería existir, que son los parques nacionales. ¿Cómo va a enfocar usted ese tema? Que no solamente es un tema de entrar y arrancar el arbusto, ojo, es un tema que en el fondo conlleva una situación social. No, por supuesto. De conflictividad social, claro. Lo hemos vivido y vamos a, como les decía, retomar. Eso es parte de la política soberana de lucha contra el narcotráfico. Lo hicimos en el pasado y lo vamos a volver a repetir ahora. ¿Se va a mantener la ley de la coca que fue aprobada? ¿Va a ser modificada, analizada, estudiada?
No sé si hay alguna cosa que hay que modificar, nosotros estamos amplios a analizar y evaluar las propuestas que pueda haber al respecto. La relación con los Estados Unidos no se ha restablecido al nivel de embajadores. Usted dijo que ya hay gente de la DEA que está acá en el país. Seguimos en nivel de encargados de negocios. ¿Va a pedir que se restablezca a embajador o está cómodo así con encargado de negocios? Bueno, yo creo que nosotros como país, como que restablecer las relaciones con España, tenemos que restablecerlas con Venezuela, con Cuba, con China, con Argentina. Imagine usted, las relaciones no habían con la Argentina, un principal socio comercial que tenemos. En fin, todo vamos a abrirnos, no tenemos ningún problema. Simplemente las condiciones que queremos para abrirnos en las relaciones exteriores es, uno, que respeten la soberanía del país, y dos, que no hay aquí mayores y menores, todos somos iguales los países, y en función de esos dos elementos centrales, abrirnos a mantener relaciones con cualquier país. ¿Traerá nuevamente a los médicos cubanos? Si es necesario, lo vamos a hacer. Si no es necesario, no. Uno de los temas que es importante también, que se ha venido manejando en las últimas horas, en realidad, desde que se conocieron los resultados no oficiales, y ahora que se está consolidando aquello a partir del trabajo que está desarrollando el Tribunal Supremo Electoral. Vamos a actualizar, por favor, y ya entramos a la última parte de la entrevista. ¿Qué es lo que dice el Tribunal Supremo Electoral? Esto ha avanzado al 84-72. Estamos al 84-72. Luis Arce Catacora con el 53,42%. 29,92% para Carlos Mesa, 14,59% para Camacho, bajó un poquito, estaba 14,71, bajó un poquito, Chi con 1,55 y Mamani con 0,49. Reiteramos, cómputo oficial de votos, datos oficiales del Tribunal Supremo Electoral a esta hora de la noche, 23:01, al 84,72% es lo que usted está viendo en pantalla. Los opositores al MAS decían que si volvía el MAS, volvería con sed de venganza por lo que ocurrió entre octubre y noviembre. ¿Qué es lo que usted responde? Yo creo que ha sido la propaganda, ha sido la parte de la campaña para desprestigiar al movimiento al socialismo. Nosotros no somos odiadores. Nosotros hemos llegado siempre al gobierno democráticamente, con elecciones, con voto de la población, nunca con armas. No, nunca con armas, no con violencia. El MAS llegó al gobierno en urnas, con voto. Por lo tanto, no somos odiadores nosotros. Pero eso no significa que los juicios que ya se están llevando adelante, nosotros los vayamos a detener. No. Eso es un tema que tiene que ver con el orden o el órgano judicial. Ya están emprendidos juicios, en fin, todo ello tiene que seguir su curso. Va a trabajar en de pronto una situación de conciliación con aquellos sectores que no son afines al MAS, que no han votado por el MAS o que han sido durante bastante tiempo opositores al MAS desde que el 2005 llegó al gobierno el movimiento al socialismo. Mire que esto no es un tema sencillo, por supuesto, es como que de pronto abramos entre todos y empecemos a consensuar, cada uno con su visión diferente de país, cada uno con sus aspiraciones, frustraciones y también con sus esperanzas diferentes. Y cómo generar un gobierno de unidad. ¿Es posible generar un gobierno de unidad? ¿Usted tiene una mirada más amplia respecto a este tema? Bueno, en realidad lo que hay que darse cuenta que el movimiento al socialismo, lo que proponemos nosotros como perfil de país, tiene la mayoría de la aceptación de la población. Eso está claro por las cifras que acabamos de ver. Hay una minoría, ¿no? Una minoría de la población que está en estos conflictos, no es la mayoría de la gente. Hay gente que no está de acuerdo con el MAS, pero no tiene la radicalidad de la gente que estamos viendo ahora, que sale a las calles, que no quiere reconocer, gente que lamentablemente no está entendiendo en qué significa la democracia. La democracia no es solamente para validar lo que a ellos les interesa. El pueblo boliviano ha ido evolucionando, ha ido mejorando, y el pueblo boliviano ya es muy diferente al pueblo boliviano de hace años atrás. Y eso hay que entenderlo. Nosotros vamos a gobernar para todos, absolutamente todos, inclusive para estos grupos minoritarios. ¿Cómo va a manejar el tema de las instituciones en cuanto a la policía y las Fuerzas Armadas? Bueno, hay que restablecer
la institucionalidad. Ahí lamentablemente se han tomado, a las cúpulas de las organizaciones de la policía y las Fuerzas Armadas han tomado lamentables decisiones que han dañado la institucionalidad y la imagen de estas instituciones, valga la reiteración, que son importantes en cualquier estado. Así que hay que restablecer eso, ¿no? Hay que volver a trabajar para que tengamos una policía y unas Fuerzas Armadas que estén acorde con las necesidades y el rol que les corresponde en el país. Eso quiere decir que tiene sus observaciones con las actuales cabezas de la policía y las Fuerzas Armadas. Bueno, está claro que no están trabajando adecuadamente, que no han respetado la institucionalidad, en fin, eso no puede existir, ¿no? Muy bien. En cuanto al sistema de pensiones, ¿cómo se va a manejar el tema de la gestora pública, el sistema de pensiones, AFPs? ¿Va a continuar con aquello que ya había comenzado en el anterior gobierno? Por supuesto, hay que consolidar, hay que concluir este proceso. Las AFPs tienen que irse y tienen que establecer nuestra gestora para que tengamos una mejor pensión y trabajar para que puedan tener una mejor pensión con inversiones. Eso hay que trabajar con la Central Obrera Boliviana. Muy bien. En el tema de las empresas, que se crearon varias empresas descentralizadas en el anterior gobierno. Algunas de ellas se decía que eran deficitarias, como el tema de papel bol, cartón bol y todo aquello. ¿Va a continuar? ¿Es cierto aquello? ¿Son empresas que dieron un resultado, que dieron un rédito? ¿O hay que hacer una reingeniería ahí adentro, de entre las varias de estas que se tienen? Bueno, nosotros desde el Ministerio de Economía, cuando ellos estaban haciendo un seguimiento pormenorizado a las empresas públicas. Y había aquellas que estaban mal y nosotros dijimos, las empresas que están mal hay que cerrarlas, y cerramos varias. Cerramos Enatec, cerramos Correos, en fin, varias empresas que no estaban rindiendo. El resto, Jorge, estaba rindiendo utilidades. Nosotros pagábamos el bono Juancito Pinto con las utilidades de las empresas públicas. Fue una retórica, como muchas de las retóricas que la derecha acostumbró al pueblo boliviano, de que las empresas no sirven, de que se hizo esto y lo otro, no era verdad. Y es por eso que, miren, lo que han hecho más bien ahora este gobierno trata de quebrar. BOA prácticamente al borde de la quiebra ahora, cuando con nosotros era una empresa a todo dar, con ingresos importantes y que contribuía al pago del bono Juancito Pinto, por ejemplo, con sus utilidades. Ahora, a punto de quebrar. Entonces, no es la empresa la que está mal, sino los que gestionan estas empresas públicas, los que han llevado a este extremo a varias de las empresas. Miren, se ha criticado a Quipus, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y acaso no necesitábamos computadoras para la población, para los estudiantes en esta pandemia y en esta cuarentena, Jorge? Cuando nosotros creamos justamente equipos para ensamblar equipos de computación para los profesores, para proporcionar y dotar a los profesores, para dotar a los alumnos. Y se decía que estaba en quiebra. Mire, la estrategia de la empresa estaba bien puesta. La pandemia demostró que habíamos pensado bien. Solo que cuando es cuestión de criticar por criticar, ahí está. Yo como ministro de Economía veía que todos los que estaban en función de gobierno en el ministerio pasaron por el Ministerio de Economía, criticaban todo lo que hacíamos y después ya tenemos 3 ministros de Economía y no se resuelve el problema económico en el país. Entonces, hay muchas cosas que se dicen que son discursos de plaza o artículos que se pueden escribir en el periódico, pero otra cosa había sido estando ahí. Como decimos, otra cosa es con guitarra y la verdad, ahí hemos visto que mucha gente hablaba, pero nunca nos pudieron demostrar. Pero de todas formas, usted va a hacer de pronto va a hacer un análisis de las... Por supuesto, ahora... Porque usted me hablaba de equipos, evidentemente sí las computadoras, pero... Quipus también hizo celulares que quedaron obsoletos. No, evidentemente, eso nosotros no estuvimos nunca de acuerdo con el Ministerio de Economía. Nunca a celulares, a tablets, nosotros nunca estuvimos de acuerdo. El objetivo de Quipus era proporcionar equipos de computación a todo el sector de estudiantes, tanto profesores como estudiantes en los colegios, y para que entremos en un cambio fundamental en la educación. Ese objetivo es el que perseguía Quipus. Después no sé quién vino con la idea de que celulares, es que fue equivocado. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Miren, estamos 1 hora charlando. Había muchos temas que charlar. Por supuesto, según los datos oficiales, es el virtual presidente. Estos datos oficiales en los próximos días se van a consolidar. Por supuesto, por una cuestión de formalismo y de respeto, hay que esperar los datos oficiales al 100% para que, por supuesto, digan las cosas son así. Usted dice vamos a llegar al 55%. De acuerdo a estos datos, es el virtual presidente de Bolivia, por supuesto, está ahí. Es solamente un tema de
de formalismo y de respeto, por supuesto, a las instituciones, el que acaben de decir, señores, al 100%, esto es así. Había mucho que hablar. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Jorge. Muchas gracias. Te agradezco muchísimo.